El terror en los videojuegos ya no da miedo. Los videojuegos de terror están diseñados para asustarnos, pero cada vez es más difícil sentir miedo de verdad, no porque estén mal hechos, sino porque algo cambió dentro de nosotros. Hoy vamos a analizar por qué el terror en los videojuegos ya no da miedo y hacia dónde podría evolucionar para volver a funcionar. El terror no empeoró, cambió el jugador. El terror no perdió calidad ni técnica. De hecho, hoy tiene mejores gráficos, sonido envolvente y realismo. El problema es el jugador. Estamos desensibilizados, consumimos contenido extremo a diario, vemos violencia fuera de contexto en redes sociales, normalizamos imágenes perturbadoras como entretenimiento rápido. El cerebro aprende a ignorar este estímulo. Lo que antes activaba una respuesta de alerta, hoy apenas genera reacción. Por eso, muchos juegos de hoy en día no asustan, compiten contra una mente saturada. Y siento que aquí entra un punto importante, que es confundir el miedo con estímulo, que ese es el error principal. Una gran parte del terror moderno se basa en sonidos fuertes, persecuciones constantes, jumpscares predecibles. Eso genera sobresalto, no miedo. El sobresalto es inmediato y se apaga rápido. El miedo real es lento, incómodo y persiste. Cuando un jugador entiende la fórmula, camina, algo aparece, corre y se acaba. El terror se convierte en una rutina y lo rutinario nunca asusta. Y déjenme llevarlos a tiempos de antes, cuando los videojuegos de terror, o en sí algunos videojuegos que no tendrían que dar miedo, daban miedo, compartían una misma regla: no darte todas las respuestas. No sabías si estabas a salvo, si el enemigo era real, si el juego estaba roto o era intencional. La incertidumbre mantenía a un jugador en tensión constante. Hoy muchos juegos explican demasiado, que en algún punto roza el relleno, pistas evidentes. Y cuando entiendes todo, el miedo desaparece. Aquí déjenme darles un ejemplo, que es Minecraft en Pacífico. Aunque en sí este juego no debería de dar terror, Minecraft en Pacífico es un ejemplo perfecto para el terror psicológico accidental. No hay enemigos, no hay peligro real, y aún así te sientes observado. Los sonidos de cuevas incomodan, el silencio se vuelve muy pesado. ¿Pero por qué pasa esto? Porque el juego no te dice que estás solo, solamente lo asume. Tu mente llena esos vacíos. Algo debería de pasar. Esto no debería de sentirse así. Viene de uno mismo, de tu mente. Y aquí podemos tomar en cuenta la globalización de los videojuegos. ¿Por qué? Porque también se aplica psicología, pero no psicología para dar miedo, sino para poder vender más. A lo que voy: el terror actual está diseñado para vender, generar clips virales. Esto provoca estandarización, ya sea como Poppy Playtime, Five Nights at Freddy's. Y al provocar esta misma estandarización, muchos juegos siguen la misma regla, estructura, porque funciona comercialmente. Pero el terror no funciona bien cuando es masivo, cuando quiere abarcar todo tipo de públicos. Y no digo que esté mal que vendan, o sea, está perfecto porque así hacen más juegos, pero al ser globalizado a muchas menos personas les va a dar miedo, porque cuando es masivo, el miedo no funciona para todos. El miedo es personal, íntimo, algo subjetivo, o si no subjetivo en su totalidad. Cuando intentas asustar a todos por igual, terminas no asustando a nadie. Y siento que el terror podría funcionar más cuando sea más psicológico, que no dependa de un monstruo, no necesite persecuciones y no te obligue a reaccionar de inmediato. Tiene que dejar huella, que no se olvide rápido, que no se base en reflejos de supervivencia como un susto nada más, y que permanezcas después del juego. El terror como algo que evoluciona, no como algo que se pierde o simplemente se deja estancado ahí. Hay algo importante que muchas veces se ignora cuando hablamos de terror, y el terror no empeora, sino que evoluciona. Depende en cada época en la que se esté llevando a cabo. Cada era ha tenido su propia forma de asustar, no porque sea superior a otra, sino porque el miedo necesita adaptarse para seguir funcionando. Antes eran relatos en lugares malditos, mitos transmitidos como advertencia, películas donde lo desconocido vivía fuera de cuadro. Luego vinieron el terror cinematográfico, más explícito, los asesinos reconocibles, y después el terror de internet, creepypastas, horror analógico, historias fragmentadas que parecían errores o casualidades. En todas esas etapas hay algo en común: el miedo siempre deja espacios vacíos. Frases como "no le di importancia", "esto no tenía sentido", "pensé que era normal", esos detalles ignorados son donde el terror crece, porque el miedo necesita lo desconocido para existir. Y siento que por eso el terror siempre vuelve a lo mismo. Al final el terror siempre regresa a una idea central, que es el miedo a lo desconocido. Puede tomar muchas formas: en un asesino que no entiendes, un mito que no se puede explicar, una figura que cae en el valle de lo inquietante, pero la raíz es la misma. Y por eso digo y recalco, el terror psicológico puede ser el más efectivo, no por ver el monstruo, sino por saber que hay un monstruo, que está ahí y que comparte espacio contigo.
o si no, poner eso en duda y que no puedas verlo. Ese es el tipo de terror que siento que no puede envejecer, y siento que aquí es donde el terror puede dar un siguiente salto real. Durante años, casi todo el terror, especialmente en los videojuegos, se ha apoyado en el mismo estímulo básico, la supervivencia, correr, esconderse, no morir. Ese mecanismo funciona, pero es limitado, activa el miedo primitivo, automático, el mismo que usa una y otra vez. El problema es que ese miedo no es personal, le funciona a todos, sí, y por eso deja de funcionar rápido en tu tiempo. El verdadero terror del futuro no debería preguntarse ¿cómo hago que el jugador sobreviva?, sino que es lo que este jugador no entiende, porque eso le incomoda. Un terror que no se explique, siento que verdaderamente sería muy terrorífico, porque no debería de centrarse en amenazas claras, sino en ideas incomprensibles, cosas que no se pueden explicar, que no tengan reglas visibles y no respondan a la lógica de un videojuego. No enemigos que puedas derrotar, sino presencias que no sabes cómo enfrentar, no estímulos constantes, sino situaciones que te obliguen a pensar sin respuesta, experiencias que ataquen a la mente, no solo los reflejos. Un terror personalizado debería observar cómo juegas, qué evitas, dónde te detienes, qué te incomoda aunque no sepas por qué, y a partir de eso construir una experiencia única, no para matarte, sino para romper tu sensación de control, porque el miedo más profundo no es morir en un juego, es no entender lo que está pasando y aún así sentir que algo va mal. Entrar a lo desconocido de verdad es el tipo de terror que se apoya, no HUDs llenos, objetivos claros, explicaciones constantes, sino que se apoya en la duda, en lo que no se muestra. Un terror que no busque asustarte rápido, sino quedarse contigo. Uno que no te active el instinto de supervivencia, sino que te haga sentir que en realidad el juego ya no es confiable. Una experiencia verdaderamente aterradora y te convierte en una experiencia psicológica personalizada. Que el miedo deje de ser genérico, que se vuelva íntimo, incómodo y difícil de explicar. Y ahí es donde el terror recupera su fuerza. No cuando te persigue un monstruo, sino cuando sabes que hay algo ahí y no entiendes, pero no sepas enfrentar. Y aún así, comparte espacio contigo. En conclusión, no se perdió ni cambió de forma. Sabemos que al final el terror no desapareció, tampoco se volvió peor, simplemente dejó de funcionar de la misma manera. Seguimos buscando miedo porque el miedo es parte de nosotros, es una emoción primitiva necesaria, una herramienta que durante miles de años nos ayudó a sobrevivir, y aunque hoy en día no vivamos rodeados de peligros constantes, nuestro cerebro sigue necesitándolo. Por eso el terror evoluciona, por eso cambia de forma y por eso nunca se queda quieto. Tal vez el problema no es que los videojuegos de terror ya no den miedo, sino que seguimos buscando el mismo tipo de miedo en un mundo que ya cambió. Antes temíamos a lo que no entendíamos, porque no teníamos acceso a la información. Hoy tememos a lo que no entendemos a pesar de tener toda la información. Y ahí es donde el terror tiene una oportunidad enorme. No gritar más fuerte, no en mostrarnos monstruos cada 5 segundos, sino incomodarnos, en hacernos dudar, en dejarnos solos con ideas que no podamos explicar del todo. Tal vez el terror futuro no quiera que sobrevivas, sino que te preguntes qué te está pasando, que dudes de lo que ves, que sientas que algo no encaja, incluso cuando todo parece normal. Este tipo de terror siento que no se podría llegar a olvidar fácil. No termina cuando apagas el juego, se queda contigo. Y ahora la pregunta no es si el terror puede volver a dar miedo, sino qué tipo de terror estamos dispuestos a aceptar. Uno cómodo y repetitivo, o uno incómodo, extraño y difícil de explicar. Me gustaría saber qué piensas tú. ¿Qué juegos te han hecho sentir miedo de verdad? No sustos, sino miedo. Si crees que el terror todavía puede evolucionar o piensas que ya tocó su límite, déjalo en los comentarios, porque el terror al final no se entiende solo, y quizá leyendo lo que otros sienten, descubramos que el verdadero miedo todavía está ahí, solo esperando a que lo miremos de frente.